En 1994, el gobierno mexicano construyó una terminal de cruceros dentro de los límites de un parque marino oficialmente protegido en la isla de Cozumel, y en el proceso de esa misma construcción mató casi al 97% de todo el coral que rodeaba ese punto específico de la costa, un porcentaje de destrucción tan alto que en la práctica equivale a la desaparición casi total de un ecosistema entero en cuestión de meses. Para entender esta historia con toda la profundidad que merece, hace falta primero entender la importancia real que tiene Cozumel dentro del panorama turístico y ecológico de todo el Caribe mexicano, mucho más allá de la simple postal turística que la mayoría de nosotros probablemente asocia con ese nombre. La isla recibe, según cifras recientes bastante bien documentadas, hasta 4 millones de pasajeros de cruceros cada año, un volumen de visitantes verdaderamente descomunal que la convierte en uno de los destinos turísticos más visitados de todo México, una industria multimillonaria construida, en gran medida y de forma bastante directa, alrededor de la fama internacional de sus arrecifes de coral, considerados durante décadas enteras entre los más espectaculares de todo el hemisferio occidental para la práctica del buceo recreativo y del snorkel. Pero esa misma industria turística que generó tanta prosperidad económica sostenida para la isla durante generaciones, terminó siendo, de forma bastante paradójica y hasta cruel, si uno se detiene a pensarlo con calma, una de las principales amenazas directas para el propio ecosistema submarino que la sostiene y que le da sentido a toda esa afluencia turística en primer lugar. Germán Méndez nació y se formó profesionalmente como veterinario en la Ciudad de México, muy lejos física y culturalmente del mar y de cualquier ambiente marino. En 1982, se mudó a Cozumel específicamente para aprender a bucear, sin ninguna intención inicial declarada de quedarse a vivir de forma permanente en la isla, ni de dedicar el resto de su vida profesional a la conservación marina, algo que en ese momento probablemente ni siquiera se le hubiera ocurrido como posibilidad real. Pero mientras exploraba el mundo submarino de Cozumel, sumergiéndose una y otra vez en esas mismas aguas cristalinas durante meses y después años enteros, se enamoró por completo y de forma casi obsesiva de los arrecifes de coral y de todos los organismos marinos que dependían de ellos para sobrevivir día a día, una fascinación genuina que terminaría definiendo por completo el resto de su trayectoria, personal y profesional, de una forma que él mismo, con toda seguridad, no podía anticipar en ese momento tan inicial de su propia vida. En 1994, el gobierno mexicano decidió construir una terminal internacional de cruceros dentro de los límites del Parque Marino de Cozumel, un área que hasta ese momento gozaba de protección oficial plena, reconocida formalmente como zona resguardada de cualquier tipo de desarrollo industrial o comercial de gran escala. A pesar de las protestas activas y bastante organizadas del propio Méndez y de muchos otros residentes de la isla, que se juntaron específicamente para intentar frenar el proyecto por todos los medios legales y sociales disponibles en ese momento, el gobierno avanzó de todas formas con la construcción de la terminal, y para poder hacerlo sin violar técnicamente ninguna norma de protección ambiental existente, movió directamente el límite oficial del parque marino más hacia el sur de su trazado original, dejando así al arrecife de Villablanca, uno de los más ricos y más biodiversos de toda esa zona de la costa, completamente desprotegido y expuesto de forma directa a la maquinaria de construcción. El resultado de esa obra de infraestructura portuaria fue, en términos ecológicos, absolutamente devastador. La construcción de la terminal de cruceros mató a casi el 97% de todo el coral que rodeaba esa zona específica de la costa cozumeleña, una cifra que representa, en la práctica cotidiana, la destrucción casi total y prácticamente irreversible de un ecosistema entero en el transcurso de apenas unos meses de trabajo de construcción sostenido. Ese episodio resultó, para Méndez, un punto de inflexión absolutamente decisivo en el rumbo de toda su propia vida, uno de esos momentos que dividen claramente un antes y un después en la biografía de cualquier persona. Decidido a hacer algo concreto y tangible frente a esa destrucción que había presenciado con sus propios ojos, buceando entre los restos de un ecosistema que apenas meses antes rebosaba de vida, y que no había podido impedir a pesar de todos sus esfuerzos de protesta organizada junto a otros vecinos igual de indignados, dejó Cozumel ese mismo año para perseguir formalmente un título universitario completo en biología marina en la Universidad Nova Southeastern, ubicada en el estado de Florida, en Estados Unidos, abandonando por completo su carrera profesional previa como veterinario, una profesión en la que ya llevaba años de ejercicio establecido, y empezando, ya como adulto, con una trayectoria profesional consolidada y con todo lo que eso implica en términos de sacrificio económico y personal, un proceso de formación académica completamente nuevo en un campo científico distinto al que se había dedicado hasta ese momento de su vida. Fue una decisión que implicó, en los hechos concretos y verificables, abandonar la estabilidad económica y profesional de una carrera ya plenamente establecida para apostar todo su tiempo disponible, toda su energía personal y buena parte de sus propios recursos económicos acumulados a formarse desde cero en un campo científico completamente distinto, con el único objetivo declarado, sin ninguna garantía,
previa de éxito, de algún día regresar a Cozumel con el conocimiento técnico necesario para intentar revertir, aunque fuera parcialmente, el daño ecológico que había presenciado de primera mano. En 2012, casi 2 décadas completas después de haber dejado la isla, Germán Méndez regresó finalmente a Cozumel, ya formado como biólogo marino, con un plan concreto en mente para poner en práctica todo lo que había aprendido durante esos años de estudio en el extranjero. Al año siguiente, en 2013, inició formalmente lo que se convertiría en el Programa de Restauración de Arrecifes de Coral de Cozumel, conocido por sus siglas en inglés como CCRP, un proyecto que en 2017 terminaría constituyéndose oficialmente como una asociación civil sin fines de lucro, dependiente casi por completo de donaciones y de la participación voluntaria de buzos y turistas interesados en sumarse directamente a la causa. El método de trabajo que desarrolló Méndez con el paso de los años y que sigue aplicando con su equipo hasta el día de hoy es tan directo en su concepto general como exigente en su ejecución práctica cotidiana bajo el agua. Rescatan fragmentos de coral que todavía están vivos pero que se rompieron de su estructura original, ya sea por causas completamente naturales como tormentas o corrientes fuertes, o por el daño directo causado por buzos inexpertos que, según explica el propio Méndez con cierta resignación, muchas veces ni siquiera saben que un coral es en realidad un organismo vivo y no simplemente una roca decorativa más del fondo marino. Un desconocimiento tan básico que él mismo se propuso corregir a través de sus propios cursos de capacitación. Esos fragmentos rescatados se trasladan después, con extremo cuidado para no dañarlos todavía más durante el proceso, a plataformas especiales de vivero submarino, donde reciben cuidados constantes durante meses enteros, a veces durante años completos, según la especie y el tamaño del fragmento original, con la ayuda directa de voluntarios previamente capacitados a través de cursos específicos que el propio programa ofrece de forma abierta a cualquier persona interesada, sean turistas de paso por la isla, buzos residentes permanentes o estudiantes universitarios realizando pasantías de investigación de corta o larga duración. Una vez que esos fragmentos de coral alcanzan finalmente un tamaño y una fortaleza estructural suficientes como para sobrevivir por sus propios medios sin cuidado adicional constante, el equipo completo los traslada nuevamente al propio arrecife de Villablanca, el mismo que había sido devastado por completo en 1994, replantándolos directamente sobre la estructura arrecifal original en un intento sostenido y paciente de reconstruir, literalmente coral por coral, lo que la construcción de aquella terminal de cruceros había destruido casi por completo 2 décadas antes de que este mismo proyecto arrancara formalmente. Los resultados acumulados de este trabajo, sostenido durante más de una década consecutiva sin interrupciones significativas ni pausas prolongadas, resultan verdaderamente notables si uno se detiene a considerarlos con la perspectiva histórica adecuada, comparando el punto de partida original con la situación actual del propio proyecto. Según describió el propio Méndez en una entrevista concedida años después de haber arrancado formalmente el proyecto en 2013, empezaron con una sola plataforma de restauración submarina, construida con recursos bastante limitados en ese momento inicial, y apenas 4 años después ya contaban con 23 plataformas distintas funcionando de forma simultánea y coordinada entre sí. Y según los datos más recientes disponibles directamente en el propio sitio oficial del programa, hasta la fecha han construido un total acumulado de 29 plataformas de restauración de corales repartidas por distintos puntos del arrecife y han logrado plantar exitosamente más de 10.000 fragmentos de coral distintos en el propio arrecife de Villablanca, cada uno de ellos rescatado, cuidado pacientemente durante meses o años y finalmente replantado a través del mismo proceso paciente y meticuloso que Méndez diseñó originalmente, basándose en el conocimiento científico formal que había adquirido durante sus años de estudio universitario en Florida. El propio Méndez suele resumir la importancia ecológica real de este trabajo con una estadística que a mí me pareció particularmente reveladora y hasta un poco desconcertante cuando la escuché por primera vez investigando esta historia. Los arrecifes de coral ocupan apenas el 1% de la superficie total de todos los océanos del planeta combinados, y sin embargo, sostienen directamente a un 25% de toda la vida marina existente en el mundo entero, una desproporción estadística realmente asombrosa que demuestra hasta qué punto estos ecosistemas tan reducidos en superficie total resultan absolutamente desproporcionados en importancia biológica real respecto al resto del océano abierto. Méndez suele describir además al propio arrecife, en sus propias charlas de capacitación con los voluntarios que se suman al programa, como el ganso de los huevos de oro para toda la isla de Cozumel. Una metáfora sencilla, pero que resume perfectamente la relación económica y ecológica tan estrecha que existe entre el arrecife y la propia industria turística que sostiene a buena parte de la economía local de la isla. Si el arrecife desaparece por completo algún día, advierte Méndez con toda la seriedad del caso,
La isla no solamente pierde biodiversidad marina de forma abstracta, sino que arriesga perder toda una forma de vida económica que sostiene, de manera directa o indirecta, a generaciones enteras de familias cozumeleñas dedicadas al turismo de buceo y a todas las actividades comerciales relacionadas con esa misma industria. Y esta historia, honestamente, todavía no tiene un final completamente cerrado ni completamente tranquilo para nadie involucrado. Algo que me parece importante contarles con la misma honestidad que venimos manteniendo a lo largo de todo este canal en cada una de las historias que les compartimos. Hasta el día de hoy, Germán Méndez sigue involucrado activamente en una lucha adicional y paralela a su propio trabajo de restauración, organizada junto a un grupo de ciudadanos de la propia isla que se hacen llamar a sí mismos, no al Cuarto Muelle, oponiéndose de forma coordinada a la construcción de una nueva terminal de cruceros adicional en Cozumel, un proyecto que, según describe el propio Méndez, con una frase bastante contundente y sin ningún tipo de eufemismo, representaría literalmente el último clavo en el ataúd del arrecife, que él y su equipo de voluntarios llevan más de una década entera tratando de reconstruir fragmento por fragmento, con una paciencia que pocas personas serían capaces de sostener durante tanto tiempo. Es decir, la misma amenaza estructural que originó todo este proyecto de restauración en 1994, la construcción de infraestructura portuaria para cruceros dentro o muy cerca de zonas de arrecife protegido, sigue absolutamente vigente hasta el día de hoy, 3 décadas completas después de aquella primera destrucción documentada, sin que exista todavía ninguna garantía definitiva de que no vaya a repetirse exactamente el mismo patrón una vez más en un futuro cercano. Este conflicto todavía en curso pone en evidencia algo que ya vimos repetirse, con variaciones, en otras historias de este mismo canal sobre comunidades latinoamericanas defendiendo su propio entorno natural frente a proyectos de infraestructura respaldados por intereses económicos considerablemente más poderosos que cualquier organización comunitaria local. La restauración ecológica sostenida en el tiempo y la defensa legal o política activa del mismo territorio restaurado rara vez pueden separarse por completo entre sí, como si fueran dos batallas independientes libradas en frentes distintos. De poco serviría, en términos prácticos, que Méndez y su equipo de voluntarios sigan plantando fragmentos de coral durante otra década entera de trabajo sostenido, si al mismo tiempo se autoriza formalmente la construcción de un nuevo muelle capaz de destruir. En cuestión de apenas unos meses de obra, todo ese trabajo acumulado durante años enteros de esfuerzo sostenido y prácticamente silencioso, lejos de cualquier foco mediático importante. Y sin embargo, a pesar de esa incertidumbre real y todavía sin resolver sobre el futuro a largo plazo del propio arrecife frente a este nuevo proyecto de expansión portuaria, el trabajo concreto realizado hasta el momento actual representa, sin ninguna duda razonable, un logro genuino y perfectamente medible con datos duros y verificables. Miles de turistas y de buzos residentes de la propia isla han pasado, a lo largo de más de una década consecutiva de funcionamiento del programa, por los cursos de capacitación que ofrece directamente el equipo de Méndez, aprendiendo por primera vez en su vida, muchos de ellos, que un coral es en realidad un organismo vivo y complejo, y no una simple formación rocosa decorativa como asumían hasta ese momento sin cuestionarlo, un cambio de mentalidad bastante básico pero que, según el propio Méndez insiste en remarcar cada vez que puede, resulta tan importante a largo plazo para la conservación general del ecosistema como la propia plantación física de nuevos fragmentos de coral sobre el arrecife dañado. Cada uno de esos miles de turistas y buzos capacitados a lo largo de los años se convierte, en cierto sentido bastante real, en una especie de embajador informal de la conservación marina, capaz de identificar y de evitar comportamientos destructivos durante sus propias inmersiones futuras, tanto en el propio Cozumel como en cualquier otro arrecife de coral que lleguen a visitar en cualquier otro punto del planeta durante el resto de su vida como buzos aficionados o profesionales. Y hay algo más en esta historia que a mí me pareció particularmente significativo de destacar antes de cerrar del todo, algo que conecta directamente con la propia decisión personal tan arriesgada que tomó Méndez en 1994, cuando decidió abandonar por completo su carrera consolidada de veterinario para formarse desde absoluto cero como biólogo marino especializado. Esa decisión, tomada ya como adulto con una profesión completamente consolidada y estable, con todo lo que eso implica en términos de estabilidad económica voluntariamente renunciada y de años enteros invertidos en una formación académica completamente nueva, sin ninguna garantía previa de éxito futuro, representa exactamente el tipo de apuesta personal tan arriesgada que suele caracterizar a las historias más memorables y más inspiradoras de conservación ambiental en toda Latinoamérica. Alguien que decide, en un momento muy concreto y muy doloroso de su propia vida, que el costo personal de intentarlo vale absolutamente la pena frente al costo, muchísimo mayor y completamente irreversible, de quedarse de brazos cruzados viendo cómo se pierde para siempre algo que ama profundamente desde lo más íntimo.
Según describen quienes participaron directamente, con sus propias manos bajo el agua, de los cursos de capacitación que ofrece el propio Méndez, buena parte de la experiencia consiste en trabajo físico directo y considerablemente exigente, muy distinto a la imagen relajada que uno normalmente asocia con unas vacaciones de buceo en el Caribe. Horas enteras dedicadas a limpiar algas de los viveros de coral bajo el agua, sujetando cada fragmento individual con extremo cuidado para no dañarlo todavía más durante el proceso de traslado desde el vivero hasta su ubicación final sobre el propio arrecife. Es un trabajo lento, repetitivo y que rara vez ofrece resultados visibles de forma inmediata en la misma jornada de trabajo. Algo muy distinto a la satisfacción instantánea que suele buscarse en la mayoría de las actividades turísticas convencionales que uno contrata durante unas vacaciones típicas en la playa. Y sin embargo, según describen los propios participantes en sus testimonios posteriores, se trata de un tipo de trabajo que termina generando una sensación de propósito genuino y duradero, muy distinta a la de cualquier otra actividad recreativa convencional. Precisamente porque cada fragmento de coral plantado con las propias manos representa una contribución concreta, física y perfectamente verificable a la recuperación de un ecosistema que, sin ese mismo esfuerzo sostenido durante años enteros de trabajo voluntario, probablemente ya habría desaparecido por completo del paisaje submarino de la isla, convertido apenas en un recuerdo lejano para quienes lo conocieron antes de 1994. Y esta historia, para mí, deja una reflexión final que conecta directamente con otras que ya les contamos en este mismo canal, sobre personas que decidieron dedicar buena parte de su propia vida a intentar revertir un daño ambiental que presenciaron de primera mano, sin ninguna garantía inicial de éxito ni ningún plan detallado previamente elaborado. Germán Méndez no tenía, en 1994, cuando presenció la destrucción de ese arrecife, ningún plan detallado ni ninguna certeza científica de que sus esfuerzos futuros fueran a dar resultado alguno con el paso de los años. Tenía, simplemente y de forma bastante directa, la experiencia personal y profundamente dolorosa de haber visto morir, en cuestión de apenas unos meses de construcción, un arrecife entero que había llegado a amar profundamente durante más de una década de inmersiones constantes en esas mismas aguas, y la determinación personal, casi terca, de intentar hacer algo concreto al respecto, aunque eso implicara abandonar por completo la profesión estable que había ejercido hasta ese momento de su vida y empezar completamente de cero, ya como adulto con una carrera consolidada, en un campo científico totalmente distinto al que conocía hasta entonces. Hoy, más de 3 décadas completas después de aquella destrucción original documentada en 1994, y más de una década después de que Méndez fundara formalmente su propio programa de restauración en 2013, el arrecife de Villablanca todavía no recuperó, ni de lejos, la extensión total ni la biodiversidad completa que tenía antes de aquella construcción tan devastadora. Pero tampoco desapareció por completo, como probablemente hubiera ocurrido sin ninguna duda razonable sin la intervención sostenida de Méndez y de los cientos de voluntarios que pasaron por su programa a lo largo de todos estos años de trabajo silencioso y constante. Y esa diferencia tan concreta entre un ecosistema completamente perdido para siempre y un ecosistema todavía en proceso lento pero genuinamente real de recuperación activa, es exactamente el tipo de resultado que suele quedar invisible en los titulares de noticias más espectaculares y más fáciles de viralizar, pero que representa, para cualquiera que entienda la escala real de tiempo que requiere, la restauración completa de un arrecife de coral tropical, un logro personal y colectivo genuinamente admirable. Te dejo el video del caso de un científico que apostó que el desierto más árido del mundo podía volver a ser bosque y lo que pasó. Luego impactó al mundo. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.